Bueno, aquí estamos. Bueno, Listos. como que nos quedamos pensando en el perdón. Exacto. Nos da placer saber que podemos tocar este tema tan importante. Y no solamente porque se viene una Semana Santa, sino también porque es este acto de amor que debemos de tener a diario los seres humanos, de saber recibir el perdón y permitirnos que nuestro corazón hable y perdonar a quienes de una u otra manera nos lastiman en nuestra vida. Y para eso se encuentra con nosotros el padre José Fernando Campoverde. Campoverde, gracias por estar acá. Tiene su pollita ahí, tranquilo. ¿Qué es el perdón? Bueno, primeramente el perdón es un acto de amor, ¿no? Es un acto en el cual uno reconoce que hay muchas heridas que difícilmente uno las puede curar, ¿no? De hecho, humanamente hablando, es difícil perdonar cuando a alguien le hacen una ofensa, ¿no? De hecho, si recorremos toda la historia, ¿no?, de la humanidad, se introduce en el pueblo de Israel, por ejemplo, la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? Y ya era una novedad en aquel momento. Sin embargo, si hacemos todo ese recorrido, ¿no?, podemos llegar a la persona de Jesús, ¿no? La persona de Jesús es la que introduce una gran novedad, ¿no? Perdonar al enemigo, no solo al amigo, ¿no? 70 veces 7. El 70 veces 7, y que esto ayuda a comprender, ¿no?, que el perdón cura a la persona, el perdón libera a la persona, alivia a la persona y sobre todo le abre a hacer un camino, ¿no? O sea, Padre, pero dígame una cosa, ¿por qué a algunos es más fácil perdonar y por qué a otros les cuesta perdonar? Y así mismo, ¿por qué a algunos les cuesta pedir perdón y a otros no nos cuesta tanto? ¿Es un tema de orgullo? Tiene que ver con el orgullo, pero sobre todo porque humanamente todos no somos iguales. O sea, en una familia uno puede darse cuenta, ¿no?, que somos del mismo papá, de la misma mamá, pero no todos pensamos de la misma manera, ¿no? No todos actuamos de la misma manera y por tanto el perdón no es que sea automático, ¿no? Quizás sí hay personas que vemos en la historia, ¿no? Personas que son declaradas santas, personas que incluso no son declaradas santas, pero que tienen ese gesto de perdón que cambia a las personas, que cambia a la humanidad, ¿no?, que cambia a la sociedad. Claro, cambia totalmente. Y es como una liberación. Dice acá que contemos nuestra intimidad. Este productor es terrible. Pero sí, yo lo voy a hacer, porque yo le decía antes de irnos al corte que a mí me cuesta mucho pedir perdón. Pedir perdón a mí me cuesta bastante, más que decir, bueno, sí, te perdono, porque uno lo puede decir hasta por congraciarse. Ah, ya sí, te perdono, y sigue allá porque no quiere o tratas de evitar a esa persona. Pero ir a pedir perdón, y sobre todo a alguien que tú amas tanto, que quieres tanto, cuesta. Entonces yo trato de hacer un análisis, un acto de contrición. Yo digo, no, es que sí le tengo que pedir perdón, después tengo que pedir perdón, pero yo digo, después le pido perdón, y me va a decir, ah, sí, ves, esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre, y por eso me estás pidiendo perdón, porque te conozco. ¿Por qué le cuesta entonces, padre? Pero pregúntate qué es lo que más corresponde a tu corazón. Quedarte con ese orgullo, quedarte con ese fondo, ¿no? En el fondo dolor, o salir de ti mismo, ¿no?, al encuentro de tu esposa, al encuentro de aquella persona que quizás sí, tú no puedes tener toda la culpa, porque cuando hay una discusión o algo siempre son dos personas, ¿no? Claro. Pero sin embargo, cuando tú sales a ese encuentro, ¿cuál es tu experiencia? O sea, ¿cómo tú te quedas si solamente te quedas encerrado en tu orgullo, en que yo ya sé lo que me va a decir, imagínate a lo mejor que te llevas una sorpresa? Es como Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, ¿hasta cuánto tengo que perdonar?, le pregunta a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7, ¿no? Es decir, a la Tenemos que hacer lo perfección. mismo nosotros, perdonar 70 veces 7. O sea, solo hasta 70, la vuelta. Entonces, 71 ya no. Ya no. pero es que 70 veces 7 significa perfección Claro. en el lenguaje bíblico. Porque uno dice también, pero ¿hasta cuándo? O sea, yo me explico, yo he escuchado gente que dice, pero ¿hasta cuándo lo perdono? Es que ya no puedo más, es que y ya con eso coge confianza y sigue portándose igual porque sabe que lo perdono. Entonces, ¿hasta cuándo perdonamos? De hecho, ¿no? O perdonamos, por ejemplo, una infidelidad, por ejemplo, padre, si es de corazón. Por eso, o sea, cuando uno perdona de verdad, ¿no? Es un camino que hace. O sea, no es algo automático, ¿no? A veces pensamos que somos automáticos. Ahora decidimos y ahora ya es, ¿no? Y sin embargo, a Pedro, ¿no? Te tomé el ejemplo de San Pedro, ¿no? Él fue haciendo un itinerario, ¿no? Incluso en el momento cuando él tenía que dar testimonio, niega, ¿no?, conocer a Jesús. Claro, lo niega. Lo niega.
¿Y cuál es la sorpresa para nosotros? Que cuando Jesús se le presenta resucitado, Pedro está con ese mal sabor de boca, ¿no? Que lo ha negado. Porque le falló. Sin embargo, es el primero que se lanza al agua para llegar hasta Jesús. Porque su vida ya no podía ser entendida si no es en la relación con Jesús. Al escucharlo, bajo mi experiencia, considero que perdonar a alguien es un acto indiscutiblemente de dejar el orgullo a un lado y del perdón. Pero para poder hacerlo hay que entrar a las escrituras, les decía hace un momento a los chicos, y entender la palabra, y así vamos a poder entender lo que Jesús nos traía a colación en cada uno de sus oratorias o discursos o lo que quería para los seres humanos. Si tú vas al versículo, casi todos los versículos de Mateo te hablan del don del perdón, te hablan de que saber si nosotros no perdonamos, dice la palabra, no recibimos el perdón de Dios. Es ahí cuando a mí al menos, se me hizo un clic en mi vida y entendí que la gente puede ir caminando al lado mío, pero soy yo la que tengo la liberación de sanidad en mi corazón. De hecho, por eso decía, ¿no? Hay una decisión de la persona. Así es. Hay una decisión de la persona, pero porque se ha encontrado con algo distinto, ¿no? Y en esto, por ejemplo, hay varias terapias, caminos, métodos, ¿no? A nivel de las nuevas culturas del Oriente, ¿no? El yoga, los coaching, todas estas cosas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto esto llena, ¿no? O te deja vacío. O sea, y aquí yo voy de nuevo, ¿no? A la persona de Jesús. O sea, Jesús dice, ¿no? Perdona a tu enemigo. Y uno dice, eso es imposible. Claro. Eso es imposible. Inclusive. Pero sin embargo en la cruz, ¿no? Que es el acto más grande de amor. Perdónalo, Señor, que no saben lo que Perdónales hacen. porque no saben lo que hacen. O sea, eso desbarata el mundo. Padre, y esta frase que es tan común que uno dice, no, yo sí perdono, pero no olvido. Ajá. ¿Cómo manejamos eso? O sea, ahí es cuando uno se introduce, ¿no? Cuando uno hace memoria, ¿no? De la persona que te ha ofendido, es solamente aquel error que cometió, es solamente aquella ofensa que te hizo, o aquella persona tú sabes que también es imperfecta como tú, que también tiene sus debilidades. O sea, porque a veces nosotros nos quedamos determinados por las decisiones que tomamos y no vemos que hay un camino, ¿no? Que te puede liberar, que te puede transformar, ¿no? Entonces, esta es la novedad que introduce Jesús en la humanidad, el perdón, el amor misericordioso de Dios, ¿no? Porque en la cruz se ve hasta qué punto Dios ama a la humanidad que le envía a Él, ¿no? Y de hecho, Dios, ¿no? Siempre perdona. Si vemos toda la historia de la salvación, ¿no? El pueblo que es liberado por Dios se va con otros dioses, reniega de Dios, reniega de los enviados, y Dios vuelve, ¿no? Y en Jesucristo, en Jesús, nos da el acto más grande de amor, porque nos abre el camino. Jesús dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí tendrá vida eterna, ¿no? Y la vida eterna es, en el fondo, llegar a ese gozo, ¿no? A ese gozo perpetuo de saberse amado por Dios. Pongamos las barbas en remojo. ¿A quién tienes que pedirle perdón? No, yo un poco de gente. Inclusive yo contaba que cuando pasé una situación muy compleja en mi vida, comencé perdón, o sea, de la enfermedad, de la situación física, claro, comencé a perdonar a mucha gente que ni me imaginaba. Y yo decía, ¿por qué estoy pidiendo perdón? Pero me sentí, como usted dice, mi querido padrecito, me sentí bastante bien después. Muy, muy liberado. Ese es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que nos trae a nuestra conciencia aquellas personas que en algún momento hemos lastimado y nos han lastimado. Claro, pero sabes que no estaba consciente hasta que cuando ya me enfermé, entonces comencé a analizar, pero yo este man también lo ofendí, a él también. Llamabas y pedías perdón. Claro, la gente decía, este está loco, pero no, él decía, no, de verdad, yo te pido perdón por esto, o sea, solito salió. No tuve necesidad, porque me decían, anota, revisa, hasta las babas se me decían. Pero te das cuenta que es una experiencia que te corresponde. O sea, porque a veces dejamos de lado que estamos bien hechos, o sea, somos creación de Dios, ¿no? Somos llamados a vivir una vida plena. Por eso cuando nosotros no perdonamos, la vida se vuelve como más pequeña, la vida se vuelve como un vacío, ¿no? Se vuelve como algo que te asfixia, ¿no? Padre, eso es muy personal. ¿Cómo
Ay, me dan ganas de llorar. ¿Cómo hacer para que dentro del perdón que tiene que existir en cada ser humano, puedas canalizar el dolor de la crítica, o el dolor del juzgamiento, o el dolor del insulto, de ser juzgados diariamente sin que nadie conozca lo que habita en el corazón de uno, y cómo duele y cómo hiere, cómo llegar a perdonar eso y vivir con, o sea, tranquilo, no con esa cosa en tu corazón de leer tanta maldad? Por eso yo hablaba de la memoria, ¿no? O sea, a veces dejamos muy de lado la memoria. La memoria nos ayuda a recordar el camino que vamos haciendo en la vida, ¿no? Y entonces uno, cuando se siente juzgado, o cuando a veces dice, no, pero si yo he perdonado de corazón, ¿por qué me tratan de esta manera, no? Es correcto. Pero uno vuelve nuevamente a hacer memoria. O sea, vale, yo he perdonado, ¿no? Me están juzgando, pero ¿qué es lo que me libera? Quedarme encerrado en la crítica, en el dolor que el otro te causa, en lo que otros te están juzgando, o por el contrario, ¿no? Volver a decir, ¿qué es lo que más corresponde a mi vida? ¿El perdón o el odio? ¿El perdón o el rencor? ¿El perdón o quedarme encerrado en el orgullo? Por eso el camino humano, ¿no? Jesús nos viene a enseñar cómo debemos estar en esta vida, ¿no? Imagínense en la sociedad, ¿no? Que cuando se introduce una vida de perdón, una experiencia de perdón, una sociedad feliz, una sociedad contenta. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos, ¿no? Como decías, el corazón del otro. El único que ve los corazones es Jesús, ¿no? Es Dios. E incluso, ¿no? Hay la experiencia de que Jesús nos dice, ¿no? Le dice a una mujer, ¿no? Que la querían apedrear. ¿Quién te juzga? Nadie, Señor. Yo tampoco te juzgo. En adelante, no peques, ¿no? No peques, ¿por qué? Porque el pecado introduce una ruptura en la vida. Porque eso no corresponde a nuestra vida, ¿no? El vivir alejado de Dios, en el fondo, es como ese vacío existencial, ¿no? Porque nosotros somos de Él y vamos hacia Él. Por eso San Agustín decía, ¿no? El corazón está inquieto y siempre estará inquieto hasta que no descanse en Él. Y por eso nada de lo que hay en este mundo puede llenarnos, ¿no? Lindo, padre. Y hay que aprovechar, a lo mejor, para recapacitar, para hacerse un examen de conciencia, para aprovechar esa semana mayor, pero que no solamente nos dure hasta el día domingo, sino que nos dure todo el año. Que seamos buenos siempre, no solamente de frente, sino que también frente al celular o a la computadora. Hay que tener mucho, pero mucho amor, mucha fortaleza, dejar a un lado el orgullo para poder perdonar. Sobre todo si es a alguien que tú amas, que tú quieres y que tú aprecias. Gaby, has dado en el clavo. Tu conclusión. Sobre todo si es alguien que amas. Y que vale la pena. Que amas y que no te esperabas ciertas cosas hacia ti. Que te falle. Exactamente. Pero yo siempre digo, aquí estoy para recibir, creo, 1001 veces en las nuevas oportunidades que Dios nos permite dar. Y al escuchar esta canción de Alex Campos, nos trae realmente a sentir que Dios es aquel maestro que reestructura, que sana, que alimenta, que alienta y que alivia. ¿Y quiénes somos nosotros para no decir, Señor, yo perdono, ahora sí estoy dispuesta a perdonar al resto y a recibir el perdón? Y si ya la otra persona no viene con la intención de perdonar, como dice el Padre, tú estás sano. Y el resto, podrido. ¿Qué vamos a hacer? Esa es mi conclusión de todo esto. Me ha llenado mi corazón. La verdad es que me siento como liberada. Perfecto. Nos vamos a la pausa. Sí, gracias. Soy un Claro, vaso nuevo ahorita. Padre, soy un vaso nuevo. Padre, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Un gusto. Vámonos a la pausa. Ya venimos con más de nuestro programa. Gracias.